Hola chicas y chicos, hoy vamos a hablar de las bases y los requisitos para la convocatoria de Policía Nacional Escala Básica. No se habla lo suficiente de lo lioso que es intentar desentrañar información de la convocatoria de una oposición, así que voy a explicaros lo básico que necesitáis saber. La oferta es de 2.506 plazas, de las cuales 501 están reservadas para militares profesionales con un mínimo de 5 años de servicio. Para optar a una de estas plazas tenéis que cumplir los siguientes requisitos: tener nacionalidad española, ser mayor de edad pero no tan mayor como para superar la edad máxima de jubilación, medir más de 1,60 si eres mujer y más de 1,65 si eres hombre, tener el carnet de conducir tipo B, tener el título de bachillerato o su equivalente, no tener condena por delito doloso, que es el que se comete a sabiendas de que se está cometiendo, y tampoco estar separado o inhabilitado para el servicio público, declarar el compromiso a portar armas y utilizarlas en el caso necesario, y no tener ninguna de las patologías recogidas en el cuadro de exclusiones médicas, como epilepsia, hipertensión, desprendimiento de retina, psicosis o cualquier alteración que el tribunal médico determine como incompatible con el ejercicio de las funciones como policía. Es muy posible que hayáis escuchado algo acerca de un cambio en las condiciones médicas para entrar en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pues es cierto, se ha llegado a un acuerdo para que diagnósticos como el VIH, la celiaquía o la psoriasis dejen de ser una barrera. Es probable que para esta convocatoria no se aplique y se haga realidad la de 2020. Estaremos muy pendientes para informaros. ¿Y os suena algo sobre tatuajes? Es uno de los puntos que generan más dudas. Para resumir, sí, se pueden llevar tatuajes siendo policía, pero con restricciones. La normativa recoge que ningún tatuaje debe ser visible llevando puesto el uniforme. Además, suelen ser objeto de discusión en la entrevista personal. Es importante que tengas muy claro qué es lo que significan tus tatuajes y por qué te los hiciste. Y ya está. Si los cumples, cuando abran el plazo de solicitudes, dirígete a la página de policía.es y rellena el formulario oficial que encontrarás ahí. Una vez relleno y presentado en la oficina pertinente, comisarías de la policía, cuarteles de la Guardia Civil, correos, junto con la acreditación de haber abonado las tasas, solo queda esperar a que empiecen a convocar las pruebas. El proceso de selección cuenta con 3 fases. La primera es la oposición, el examen, o mejor dicho en este caso el conjunto de exámenes. Tenéis que realizar y superar una prueba física, una de conocimientos y ortografía, una tercera prueba que engloba el reconocimiento médico, los test psicotécnicos y la entrevista personal, y a todo esto hay que sumarle el ejercicio voluntario de idiomas. Con la primera fase superada y tras acreditar todos los requisitos llega el curso de formación. Este tiene lugar en la Escuela Nacional de Policía, en Ávila, y para superarlo los aspirantes deben aprobar todas las asignaturas. Y la última fase es un módulo de formación práctica en el destino que determine el centro directivo, en el que también se valorarán rasgos y actitudes personales. Si superáis estas prácticas os declararán aptos y os nombrarán oficialmente policías de la Policía Nacional. Y esto es todo por hoy. Espero que se os hayan aclarado algunas dudas, y si no es el caso, podéis escribirnos por aquí, a nuestro mail o a nuestras redes sociales que las responderemos todas. ¡Chao!